¿Y la señora que me dice que estoy grabando? Ahí está. Bueno, hoy vamos a hablar de la transcripción, ¿está? Acá vemos todo lo que es el flujo de información en este esquema de la célula, donde tenemos un ADN, un virus ADN, un virus ARN, ¿está? Cómo el virus ADN tiene que entrar al núcleo para utilizar la maquinaria de la célula, mientras que el ARN virus, ya en el citosol, puede utilizar esa maquinaria. Si se llega a colgar, avísenme que me acaba de saltar el cartel de conexión inestable. Y si me salta de vuelta, doy la computadora contra la pared. Ese es mi nivel de paciencia, digamos. O no les puedo contar esto porque estoy grabando, después les cuento la anécdota. Entonces, bueno, la transcripción es un proceso de síntesis de ARN que está dirigido por el ADN. ¿Ah? El otro proceso dirigido por el ADN es la replicación. Una hebra es copiada, que es la hebra molde, y está relacionado con la expresión génica. Algunas regiones que se transcriben no son traducidas a proteínas, como el ARN ribosomal, el ARN de transmisión, y el ARN, ay, ese no me acuerdo cuál era el PN, es el PN, qué idiota que soy. Este, ¿Qué? ¿Quién sabe qué es? Pequeño nuclear. Muy bien, María, fuiste vos, ¿verdad? Sí. Ah, viste, pareciera que no, pero servís para algo. No, mentira. Oh. Mentira, yo te caeme mucho. Este, no, y aparte de esto, capaz que está bueno también mencionar, bueno, los intrones, que sí se transcriben, pero tampoco son traducidos. Y como requisitos para la transcripción necesitamos un ADN molde, los ribonucleótidos trifosfatos, ¿tá? Que van a ser los mismos que los desoxirribonucleótidos, solo que en vez de la timina trifosfato, vamos a tener uracil trifosfato, ¿tá? Y el aparato de transcripción, que va a estar dado a expensas de las distintas enzimas que participan. Entonces usamos los ribonucleótidos, el uracilo se sustituye por timina, como les dije, los nucleótidos son incorporados por la ARN polimerasa desde el extremo 3' al 5', o sea que crece del 5' al 3', y se forma un dúplex temporal ARN-ADN, donde hay un apareamiento por complementariedad de bases que luego va a ser separado, y el producto es de cadena simple, porque sabemos que la ARN es de cadena simple, y que en principio vamos a formar un pre-ARN, el cual después sí va a formar un ADN. Voy a abrir un poquito la ventanita porque, como siempre, estoy muriendo de calor. Entonces tenemos los distintos tipos de ARN, como el mensajero que codifica las proteínas, el ribosomal que codifica los ribosomas, ¿tá? O codifican los ARN ribosomales que constituyen el ribosoma, los de transferencias que codifican los ARNs que transfieren aminoácidos al ARN mensajero durante la síntesis proteica, tenemos los de pequeño nuclear, ¿tá? eh, small nuclear, supongo, SN, que sería el PN, que funciona en varios procesos nucleares, como el splicing, que es ese proceso de sacar los intrones y los exones del pre-ARN del pre-ARN mensajero para formar el ARN mensajero, el ARN pequeño nucleolar, ¿tá? Que es para modificar químicamente a otros ARNs, el microARN, y después tenemos otros que participan en procesos como síntesis de telómeros, inactivación de los cromosomas X. ¿Recuerdan el proceso de mosaicismo donde se inactivaba uno de los cromosomas X en las hembras de los mamíferos? Y el transporte al retículo endoplásmico, que eso eh, es esa secuencia que funciona como antena es la que determina que haya una traslocación cotraduccional. ¿Ah? Entonces tenemos que hay propiedades que son comunes a todos los tipos de ARNs, que son producidos por la transcripción, que cumplen un papel en la síntesis proteica, que suelen presentar o que presentan estructuras secundarias y terciarias complejas y presentan modificaciones químicas post-transcripcionales. Y esto es porque tienen sus bases nitrogenadas más expuestas al medio que las rodea y a lo que son las enzimas que modifican esta información, a diferencia del ADN que está más protegido de estos cambios. Entonces tenemos que
La transcripción está fuertemente regulada, esto es para evitar que hayan errores, que apenas un 0,01% de los genes se está expresando en la célula eucariota en un momento dado, y esto está determinado por los niveles de compactación de la cromatina en un núcleo interfásico, ¿verdad? Sabemos que tenemos en el núcleo interfásico regiones de heterocromatina y de eucromatina, en la que es transcripcionalmente activa es la eucromatina. Zoe, has levantado la mano. No, yo tenía una duda. La que tiene poder de como de verificación, no me sale. De que Ujú. si está haciendo bien La las cosas, ¿cuál es? hexanucleasa. Sí. ¿Cómo, perdón? La exonucleasa. ¿Pero cuál era? ¿En ADN? Sí, en realidad son ¿Cuál? las polimerasas 1 y 3, que eso es lo que pasa, es una replicación que tienen también un sitio exonucleasa. ¿Ah? Ya vamos a O llegar a sea que, esa diapositiva, bien. pero... Ah, pensé que ya lo habíamos dado, perdón. No, no, no. Lo de la eucromatina, Melissa, Melina. Melissa, te dije. Melina, es que vos tenés que la cromatina es el ADN con las proteínas accesorias, o sea, las histonas. ¿Ah? Entonces, sí, es Melissa, perdón, estoy muy cansado. Tenés que el ADN más más las proteínas son la cromatina. La cromatina tiene dos conformaciones, la eucromatina, que es la que está descondensada, ¿tá? Y la heterocromatina. La heterocromatina no puede ser transcripta, mientras que la eucromatina sí. Y la heterocromatina puede ser facultativa, que es cuando inactivamos una línea celular completa, un cromosoma entero, mejor dicho, así queda mejor expresado. Y la heterocromatina facultativa es esa, y la constitutiva es la del centrómero o la de los telómeros, son aquellas que nunca van a estar transcripcionalmente activas. ¿Ah? Básicamente es eso. A ver, espérate, ¿eh? No, por favor, de nada merece. Paso estoy. Ah, ahí. Entonces, primero, la transcripción está dirigida por una ARN polimerasa, porque vamos a formar una hebra de ARN. Necesitamos un desarrollamiento parcial del ADN, si no, no podemos acceder al mismo. Hay una hebra que va a servir de molde, ¿tá? Que en su extrema 5' va a unirse el extremo 3' del ARN. La enzima no requiere un cebador, así que no vamos a tener primasas. Zoe, no sé si estás levantando la mano o si te quedó levantada nomás. ¿Te vas a calambrar? No, no, me quedo levantada, yo la bajo. Ah, bueno, no pasa nada. Por la duda. La enzima elonga una cadena en dirección 5', 3' y forma enlaces 3', 5' fosfodiester. ¿Ah? La síntesis solo se inicia en secuencias específicas llamadas promotores. Entonces, tenemos que una hebra de ADN sirve de molde, como ya vimos. ¿Ah? Ay, qué miedo. Y tenemos que el transcripto es igual a la hebra codificante y complementario a la hebra molde. Pero esa, digamos, complementariedad va a estar dado a expensas de la sustitución de este, de la timina por uracilo. Y nos va a quedar que la secuencia va a ser en antisentido que la hebra molde. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos la hebra molde acá, por ejemplo, y lo que nos va a dar es que el ADN va a ser 3', 5', y esto va a ser 5', 3'. ¿Ah? ¿Se entiende eso? Porque si yo después quiero ver, si a nosotros nos ponen que el ARN está en dirección 3', 5', y se va a ver transcripto de esta, que está 3', 5'. Entonces nosotros tenemos que dar la vuelta, es como que va a correr antiparalela a la hebra molde de la que se transcribió.
Que eso es una de las cosas que suele, digamos, con lo que suelen hacer como preguntas capciosas y joder bastante. ¿Ah? Entonces, la ARN polimerasa se mueve de la izquierda a la derecha y crea el ADN usando la hebra de abajo como hebra molde. ¿Ah? Entonces, esa hebra, por eso nos queda, como digamos, antiparalela, porque esta hebra de abajo es 3', 5', pero la ARN va a ser 5', 3'. ¿Ah? Entonces, si a nosotros nos la dan vuelta, ahí vamos a tener la complementariedad de base, pues si no van a quedar al revés. ¿Ah? Y acá nos muestran esto. Como acá, como se codificó, y como acá la tenemos que dar vuelta. ¿Ah? Este, bien. Acá tenemos dos genes, ¿ah? Y tenemos el gen A, se transcribe, se forma el ARN y se da la traducción, que me da muchas A. Luego tenemos, me sale sangre del piercing, me duele. Luego tenemos el gen B en un ADN, el que se transcribe en una sola hebra de ARN y me da solo una proteína. ¿Ah? Esto habla de la eficiencia de la traducción. Entonces, primero vamos a hablar de lo que es la transcripción en las bacterias. Tenemos que hay solo una ARN polimerasa en las bacterias, que es un multímero, o sea, tiene varias partes, y son las partes alfas, que tiene dos alfas, dos betas, y tiene, ¿eso es una sigma o es una gamma? No veo bien, es una sigma. ¿Ah? Sigma. Entonces tenemos la subunidad sigma 70, que se une a secuencias específicas a las posiciones -10 y -30 del promotor. El tata, y este es un poco tetegaka. ¿Ah? Entonces la subunidad alfa queda en la posición upstream, o sea, arriba. Las unidades beta y beta prima se asocian con el sitio de inicio, ¿tá? Beta prima. Acá va a empezar a iniciar la transcripción, este es el promotor, y va a arrancar en aquel sentido, izquierda a derecha, y el sitio de inicio de las transcripciones +1. Entonces acá tenemos -35 y -10, que van a ser las secuencias específicas del promotor, y acá va a estar el +1, que va a ser donde se va a empezar a traducir. ¿Ah? Tenemos la hebra que no es molde, que es la de arriba, y la hebra molde, que es la de abajo. ¿Ah? Y la corriente de abajo es igual a la dirección de la transcripción. Acá tenemos los distintos promotores de las bacterias, donde vemos que el TATA es uno de los más importantes. Y después TT, GA, GAC, TT, GAC, TT, pero sobre todo el TATA, que no me animo a decirle que sea el TATABOTS, porque realmente no me acuerdo si es ese. Pero sé que el TATABOTS es un sitio de iniciación para un proceso súper importante, pero que no me acuerdo si es la transcripción en las bacterias. Por lo que vamos a dejarlo en stand-by. Igual quiero que tengan presente el TATABOTS en su cerebro. Yo iba a preguntar si era lo mismo, el tata y el tata. Pero Mira, seguramente. a mí me da la impresión de que sí, pero prefiero verificarlo para no decirles y que después eso se equivoquen y me voy a sentir como que súper requete culpable. Y luego, siguiendo con la polimerasa bacteriana, bueno, si Lucía dice que son lo mismo, yo le voy a hacer caso a Lucía. Aparte dice que según ella me dijo según yo. Así que si Lucía lo dice, es Lucía. Y si está mal, la responsabilidad es de Lucía. Habla, cobarde. Sabés que te estoy grabando. Te voy a hacer alguna pregunta ahora. Cuando me dé el cerebro, hoy aprovechate que estoy cansado hoy. Ya te voy a agarrar fresquito. Si el TATABOTS era lo mismo que el TATATS, ahí que es una de las secuencias iniciadoras a TATATA, que es una frecuencia característica. Zoe también dice que son lo mismo.
Perfecto. Bueno, si Zoe y Lucía lo dicen, ¿quién soy yo para discutirlo? Entonces tenemos acá un modelo con las unidades beta prima y beta que se unían al sitio K. Teníamos que era el -10 y el -35 donde se iniciaba. Acá tenemos la unidad omega, que esta no la veíamos en la otra eh, imagen. Y acá la unidad alfa nos faltaría la sigma, pero bueno. Y vemos cómo esto es como la interacción con la holoenzima con el promotor que forman el complejo abierto. O sea que la hebra de ADN ya está abierta y ya se van a empezar a incorporar los ribonucleótidos. ¿Tá? La hebra molde es la que está en gris, ¿tá? La otra es la hebra no molde, y la unidad beta es la que está íntimamente relacionada con la hebra molde. Entonces tenemos varias etapas que las vemos esquematizadas acá en estos dibujos y vemos cómo la polimerasa se une a la secuencia promotora en dúplex, en la cadena de ADN, y forma el complejo cerrado. Esta polimerasa como que deshace el dúplex cerca del sitio de transcripción y forma una burbuja de transcripción que es el complejo abierto. Recuerden que en la replicación formábamos una burbuja de replicación, pero acá estamos en transcripción, entonces vamos a formar una burbuja de replicación. Qué horrible, suena como los docentes del departamento de genética, estoy como monotónico y aburrido. Perdón, ya voy a hacer alguna pavada, ya voy a decir alguna burrada para que se entretengan un poco. Las polimerasas catalizan los envases fosfodiester de los dos primeros ribonucleótidos trifosfatos, ¿tá? Que es acá donde empieza a incorporarse, y es esta cosita roja ahí que apenas se ve. Esa es, digamos, el inicio de la hebra de ARN, o sea, el inicio de la transcripción propiamente dicha. Y luego que ya empezaron a incorporarse los nucleótidos, se da el proceso de elongación, como lo hacía la ADN polimerasa. ¿Ah? Entonces la polimerasa, la ARN polimerasa, avanza en dirección 3', 5'. ¿Ah? Entonces el extremo que va a ir quedando solito va a ser el 5, porque acá los extremos 3' van a estar libres y van a seguir agregándose nucleótidos. ¿Tá? Y luego la terminación implica que se llega a un sitio de stop, que es donde está esta bolita roja, ¿tá? Y la polimerasa libera el ARN completo que se disocia del ADN. Esto es en células bacterianas, donde la transcripción no sufre el proceso de splicing, porque como vimos, los genes bacterianos no tienen intrones, sino que son compactos y están precedidos por una secuencia de arranques y están eh, finalizados por una secuencia de stop. ¿Ah? Entonces, como les decía, en las bacterias tenemos la secuencia de iniciación. Entonces, primero se reconoce la hebra molde. Esperen que alguien me escribió, creo, levantó la mano o algo. Ah, no, fui yo nomás que muté. Perdón. Entonces tenemos que la polimerasa se une a un sitio no específico del ADN, se une en cualquier lado. ¿Ah? Luego se encuentra con el promotor, ¿ah? Que es el sitio específico donde está el -35 y el -10, que acá es donde lo identifican, y a partir del +1 arranca la Una transcripción. pregunta. Sí, Entonces, esta polimerasa es diferente que la de ADN, que la de claro. eucariotas, porque las eucariotas como que se une a un sitio específico, ¿no? Sí, todavía no llegamos a esa diapo igual, estamos en bacterias. Sí, perdón. ¿Ah? No pasa nada. Pero por partes, tranquila, sin apures. ¿Ah? Vamos de a poquito, si no nos entreveramos los conceptos. O sea, esta va a empezar a actuar en el sitio específico que es el -35, -10. Ah, ese es el sitio promotor. Entonces, acá cuando reconoce este sitio, se forma el complejo cerrado. Y luego que se forma el complejo cerrado, se empieza a abrir las hebras de ADN formando la burbuja de transcripción. ¿Ah? Y se forman hebras de cadena simple de ADN, que es el complejo abierto.
Y ahí es cuando inicia la transcripción. ¿Ah? Se sintetizan los primeros 10 nucleótidos y luego viene el proceso de elongación. ¿Ah? Para que se dé el proceso de elongación, luego que sintetizamos los 10 nucleótidos de la nueva hebra de ARN, se libera la subunidad sigma y esta empieza a elongarse. Entonces acá se libera el sigma, ¿ah? Se empieza a elongar, acá tenemos en verde cómo se va elongando, ya pasamos del +1, que es el sitio de inicio de la transcripción, y acá se sigue elongando hasta que llegue al sitio de stop. ¿Tá? Los nucleótidos se agregan al extremo 3' ¿ah? Del azúcar, de la ribonucleosa, como en el ADN, y es lo que hace que la cadena crezca. ¿Tá? Entonces, para terminar la transcripción en las bacterias se reconocen las señales que indican ese final de la síntesis. ¿Tá? Entonces la burbuja se desestabiliza, colapsa y se libera el ARN. Tenemos la Rho independiente en el bucle autocomplementario. ¿Tá? ¿Dónde está la Rho? La Rho, la Rho, la Rho. Acá. T simple. ¿Tá? Acá está el 3', y como son acá que se vienen a unir, ¿tá? Se dejan de unir. Tenemos adeninas, 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 y como no tenemos timinas, se van a unir uracilos, 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 y luego se separan. Acá como ven, hay dos sitios que son complementarios. Entonces se lupea. Ven que forman no Guadalupe, sino que forman un lacito. ¿No? Chistes malos, perdón, pero es la hora y está. Y luego tenemos la Rho dependiente, que la proteína se tiene que unir, la proteína Rho se tiene que unir a la ARN. ¿Tá? Entonces la terminación puede ser de la traducción dependiente, de la transcripción dependiente de la proteína Rho o independiente. Si es independiente es autocomplementario, si es dependiente necesita que esta proteína se una a la polimerasa para poder terminar con esa síntesis. ¿Ah? Que se uniría en este nivel y se liberaría. ¿Ah? Yo no entendí mucho. O sea que la independiente es No como una necesita la secuencia Rho. dentro de la... Sería una secuencia que está ahí adentro. Claro, es un sitio de terminación. ¿Ah? Y Vos ya lo la tenés. dependiente sería una proteína extra que se pone ahí. Es la proteína Rho que se ubica, interacciona con la ARN polimerasa y determina que se termine la traducción. Nos quedan 10 minutos. Bien. Pensé que íbamos a demorar menos, pero... Este, acá tienen, y esto espero que ya a esta altura lo recontramanejen, el ARN mensajero policistrónico, ¿ah? Y el monocistrónico. ¿Ah? El policistrónico corresponde a los eucariotas. Tenemos eh, las secuencias codificantes y no codificantes, entonces acá tenemos distintos genes, ¿ah? Y acá va a haber un proceso de transcripción y traducción acopladas. ¿Por qué? Porque no hay membrana nuclear, entonces inmediatamente la formación de ARN va a darse la traducción de ese ARN. ¿Ah? Entonces, la transcripción y la traducción están acopladas y hay una sola ARN polimerasa. Mientras que los eucariotas tenemos el sitio de arranque, el sitio no codificante, la cola poli A. La cola poli A es un sitio que determina que ya está, es que se cortó la transcripción. Y tenemos que la transcripción y el procesamiento son acoplados, ¿tá? Pero que no la traducción. ¿Por qué? Porque en eucariotas, al haber una membrana nuclear definida, no hay ribosomas en el núcleo, y en el núcleo se da la traducción. El procesamiento es el splicing, y ese splicing se da así en el núcleo. Y tenemos 3 ARN polimerasas diferentes. ¿Tá? Entonces tenemos que son incapaces de reconocer el promotor y requieren factores de transcripción.
tenemos la polimerasa 1. Esta diapositiva más clara no puede ser y más linda no puede estar. ¿Ah? Esto necesito que ustedes lo vean, se hagan un cuadrito, se lo aprendan y se lo tatúen en la frente. No, en la frente no, porque no se lo pueden copiar, a menos que usen un espejito. Pero en el antebrazo estaría bien. ¿Ah? La polimerasa ARN, polimerasa, está en el nucleolo. ¿Para qué? Para el ARN ribosomal. Nucleolo, ribosoma. Fija. Así, tac. Tiene que estar grabado. La polimerasa 2 está en el nucleoplasma. Sintetiza ARN mensajero y ARN pequeño nuclear. ¿Ah? Y la polimerasa 3 está en el nucleoplasma también. ¿Ah? Que sería como el citoplasma, pero en el núcleo. Todo lo que está envuelto en la membrana nuclear. ¿Qué nos hace? Sintetiza ARN de transferencia, también ARN ribosomal, pero el 5S. Y el 5S era específico de eucariotas, ¿recuerdan? Que era como la contrapartida del ARN ribosomal 16S, que era súper importante al momento de identificar los individuos patógenos y bacterianos, sobre todo las bacterias. ¿Tá? Entonces, tenemos que la polimerasa eucariota es similar a la bacteria. Acá tenemos en A a la bacteriana, en A tenemos la polimerasa bacteriana, acá en B tenemos la polimerasa 2, ¿ah? Y vemos que tenemos una hebra de ADN, y tenemos la beta, sería homóloga a la RPB2, la beta prima RPB1, la alfa 1 sería homóloga a la 3, a la proteína 3. Y la alfa 2, bueno, la función que tiene la función del alfa 2 sería la 11. Y la omega la tendría la 6. Y luego tenemos estas otras que serían homólogas a sigma. Entonces, acá tenemos que si bien son similares, es más compleja. Bueno, tiene sentido. ¿Tá? Acá vemos las, digamos, subunidades que tienen en común, ¿tá? Que le agregan no sé, son unidades enzimáticas específicas, pero ¿cómo explicar? A ver, vamos a ver si sale. Acá tenemos las unidades de la polimerasa 1, ¿no? Tenemos la unidad 1 y 2, que serían homólogas a la beta prima, la 1, y a la 2, la beta. Tenemos las unidades parecidas a las alfa, ¿tá? Esta sería la alfa 1 y esta la alfa 2. Las unidades parecidas a las omegas, ¿tá? Estas serían unidades que tienen en común las polimerasas eucariotas, y son unidades específicas enzimáticas, ¿tá? De adición. Acá está en la posición más 5, acá en la más 13, acá en la más 7. Con la polimerasa 2 tenemos también la beta prima, la beta, acá tenemos esta cola de CDT, que en este momento no me acuerdo qué es CDT, sinceramente. Iba a preguntar eso. No me acuerdo. Se los voy a enviar al grupo, ¿ah? Y lo voy a poner en la descripción del video. A mí me entrevera saber cuáles son las polimerasas de bacterias y eucariotas. Las de bacterias tienen letras griegas y las de eucariotas no van a tener letras griegas. Se estudia las Bien, de bacterias para tener una idea de cómo funciona y luego se traspola ese modelo a las células eucariotas porque va a ser más fácil. ¿Ah? Pero porque es menos complejo, o sea, y las de la bacteria eh, es más, el de las bacterias es más simple y es una sola, mientras que de las eucariotas hay 3 ARN polimerasas. ¿Ah? Vemos que las 3 polimerasas tienen las unidades beta prima, beta, o las homólogas, ¿no? La alfa 1, la alfa 2, las omegas,
y luego tienen sus unidades que son específicas, que están en la posición en la 1, en la más 5, en la polimerasa 2, en la más 3, y en la polimerasa 3, en la más 7. Tenemos que luego la transcripción en eucariotas. Sí, acá en la cuarta. ¿A qué? Lo tengo en inglés. Carboxy terminal domain del Ah, ARN. dominio carboxy terminal, es la parte negativa de la proteína. Bien, gracias María. ¿No? Vieron que toda proteína tiene un extremo carboxilo y un extremo amino. El extremo carboxilo negativo y el extremo amino positivo. Sí. Ese es el extremo negativo. Entonces tenemos que las proteínas de las ARN polimerasas tienen factores de transcripción que son modificadores. ¿Tá? Acá tenemos la polimerasa 2 con todas sus subunidades, y acá tiene que estar la señal, o sea, acá se va a iniciar la traducción, pero acá tenemos los factores específicos, que son los que van a hacer que se identifiquen este, estas polimerasas y en las secuencias eh, que van de los genes a los que van a traducir. ¿Ah? Bien. Y estos son los factores modificadores que son las desacetilasas, ¿ah? Y las acetilasas, que agregan grupos acetilo, y las desacetilas. Y acá está el extremo carboxil terminal. ¿Ah? Y luego estas son las distintas unidades de la transcriptasa, la polimerasa, ARN polimerasa. Que, a ver si tenemos un esquema más lindo, más simple, más sencillo. Bueno, sería esto. RPB2. Tenemos que buscarlo por acá. Bueno, realmente no lo encuentro, pero tiene que estar acá. Y los distintos, y el RPB1, que son los homólogos a las betas. ¿Ah? No los encuentro. Realmente no los encuentro. A ver si están por acá. No, no los encuentro. Queda menos de un minuto. Voy a esperar en esta diapositiva para, para que sigamos, porque no me va a dar para explicarlo. Esto igual menos 35 menos 25 y más 1 era era como sucedía en las bacterianas. ¿Ah? Pero ya vamos para ahí. Queda menos de un minuto. Bueno, entonces, como habíamos quedado, todas las eucariotas, las primeras eucariotas, ARN, primeras eucariotas, necesitan factores de transcripción basales y que para reconocer los sitios donde se inicia la transcripción, los sitios promotores. Y acá tenemos el TataBots, el viejo y querido Tata, como la abuelita. ¿Ah? Y esto, GTFS, son los Transcription Factors, General Transcription Factors, creo que es. Los factores de transcripción común serían, ¿tá? Que Entrevera. son, ¿eh? Déjame entrevera, porque hay factores específicos también, me parece. En uno de los Eh, había una pregunta sí, de eso. en una pregunta estaba, Y hay factores de inicio también y de las de finalización. Tata Pero me entrevera. son Son todas basales. las Estos son basales. basal tampoco no sé, tipo, no entiendo. ¿Eh? Eso de basal tampoco lo entiendo. Tipo, Algo basal es algo que está siempre. bien, bien, bien. ¿Ah? Basal implica eso, que siempre va a estar ahí, se esté dando el proceso o no. Este, y después puede que hayan otras modificaciones, otras cosas que se den puntualmente para que suceda el proceso. ¿Ah? Entonces, los tata son basales. Van a ser unidos o reconocidos a los factores generales de la transcripción que van a estimular a la polimerasa para que empiece la transcripción en eucariotas. Y acá tenemos los distintos tipos de promotores, ¿ah? Que está en la posición menos 35, el factor de transcripción 2B, que es un elemento de reconocimiento,
el TATA-BOTS, que es un factor basal, eh, el elemento iniciador, que está en +1, y el promotor del elemento del núcleo, está en +30. Que acá ya se va a estar dando la elongación. Si fuera una bacteria que ya hubiera perdido el sigma. ¿Por qué no me...? Ahí va. Entonces tenemos que hay promotores regulados en los procariotas, que son secuencias que reconocen específicamente los factores de la transcripción. Los factores de la transcripción estaban acá. Entonces acá están los promotores, acá está el núcleo del promotor, y la transcripción va a arrancar luego de ese núcleo de la transcripción. Acá estaría el +1. El núcleo ese del promotor sería entre el promotor y el inicio. Claro. Acá, por ejemplo, tenemos el TATA bots. Acá también, pero A mí me entrevera un poco esto, o sea que Tata Box hay en eucariotas y procariotas. Sí, porque la Escherichia coli tenía también. Sí, hay en eucariotas y procariotas. ¿Qué? No, claro, estaría dentro del promotor. Está dentro del promotor. Es un factor basal. Ah. ¿Ah? Que el promotor sería el tata y la otra parte de atrás. Estos son regulatorios. Como Acá regulatorio. hay, o sea, que regulan los factores de la transcripción. Como dice acá, son secuencias de reconocimiento específicos para los factores de la transcripción. Los factores de la transcripción O sea, interactúan con la polimerasa. O sea, los tienen que interactuar con lo que son los promotores para regular esos factores de la transcripción y que empiece la transcripción por la polimerasa. O sea que esos factores de transcripción van a reconocer esos, lo que está atrás del tata, Las secuencias, sí, las secuencias de los para, reguladores de los promotores, ahí va, para que se inicie la transcripción. Y acá tenemos, bueno, acá tenemos un... ¡Ay, no me sale grilla, pero no es grilla! Tenemos una referencia de colores y el promotor regulador. En este color crema tenemos el DataBots. En este color, se mataron con los colores, hijos de la chingada. Podrían poner rojo, verde, azul y amarillo, y era más fácil todo. Pero no. En este color salmón tenemos el cat. Esta es la caja del abuelo y esta es la caja del gato. Después tenemos la caja GC, que es esta cortita, que acá tenemos varias. Y después tenemos la OCT, que podríamos cambiar la C por una G para que se acuerden, pero no, y también es una caja. OCT. Y esto es para que estos se corresponden a distintos genes, ¿entiendes? Esa parte, ¿no? Por ejemplo, acá esto va a iniciar la transcripción de la histona H2B. sí, Y entonces, eso va a estar primero. La promoción o el promotor, el núcleo promotor va a hacer todo esto y el TATABOTS va a estar incluido en ese núcleo promotor. Pero antes de ese núcleo van a haber promotores que regulan todo eso. En función del gen, van a regular esa transcripción hasta que se llega al promotor, digamos, ¿no? Donde va a empezar. Entonces tenemos, acá tenemos una transcripción basal, se está transcribiendo ARN, una transcripción estimulada, donde vemos que hay una mucha mayor cantidad de ARN, y acá también, y acá también. Entonces, lo que hacen los potenciadores es activar la transcripción,
se llaman enhancers, ¿tá? Son reguladores en cis significa de este lado, y funcionan a este lado. Funcionan a distancia. Acá tenemos el promotor, pero no hay enhancers, no hay potenciadores. Igual lo estoy pronunciando re mal. Enhancers sería, ¿no? Enhancers. ¿O no? A ver, alguien que speaking very well English, because I talk like this woman from Modern Family, Sofía Vergara. Don't kill Eso te iba a yourself. decir. What? You are going to tell me what thing? Come on, Lucia de Leon. Tell me if you know how to pronounce it. I don't know. Come on. Enhancers. Creo que es así. Luego lo googleamos con la voz rara. ¿Qué me ibas a decir? ¿Que hablo como Sofía Vergara? Sí, cuando le estabas haciendo la burla. Ya quisiera yo tener las nenas que tiene Sofía Vergara y estar buenísimo como ella, a la edad que tiene. Acá, su silencio abrumador a veces Enhancers. ¿Eh? ¿La vuelta? Enhancers. 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 La puta madre. Well, the enhancers. And what did I say? The enhancers. Are you talking to me that and telling me that I'm not speaking English very good? The enhancers. Bueno, está. Me pongo serio. Los potenciadores, entonces, acá sí están y vemos como hay una estimulación de la transcripción. Acá están más lejos y no por esto es que dejan de estimular. Acá están adelante y a su vez también estimulan, y acá están corriendo en otra dirección y también. O sea que la simple presencia de ellos estimula la transcripción, ¿tá? Son independientes de la orientación. ¿De qué orientación me está hablando esto? ¡Ay, esto es homosexualismo, claramente! No, perdón, esto es bien idiota. Es la falta de sueño, a mí me pone mal. Es como un niño chico. Fue insoportable cuando tengo sueño. Y tenemos los sitios de unión en los factores de transcripción. Entonces, Los tenemos... potenciadores en todos o en algunos. No, en algunos están, por ejemplo, acá no estaban. ¿En cuáles están y en cuáles no? Ah, no tengo la más pálida idea. No, O sea, no soy genetista, la verdad, esto no te va a servir para nunca, nada, jamás. A menos que hagas genética, que ahí sí te va a servir. Pero si no, no. ¿Viste? Pero no, o sea, vos creo, me parece que el objetivo del curso es que ustedes sepan de que si están los potenciadores, independientemente en qué posición estén y hacia qué posición vayan, van a estimular la transcripción. Perdón. Ay, perdón. Entonces tenemos que estos factores de transcripción son proteínas de unión en sitios específicos de ADN, ya un poco los estuvimos viendo. Se asocian a promotores y potenciadores, que ya vimos que son cada uno, y tienen una estructura modular, donde hay dominios de ADN y dominios de activación. En celeste nos ponen los dominios de ADN, el extremo amino, el extremo carboxilo, y tienen dominios de activación, y luego estos son dominios de proteínas flexibles. Y acá nos ponen distintos ejemplos de ellos, ¿tá? Y estos son los factores de la transcripción, que en este esquema los vemos así. ¿Tá? Pero acá nos muestran cómo están formados. Por un dominio de unión del ADN y un dominio de activación. Y por proteínas o dominios de proteínas flexibles. Entonces, estos factores... ¿Qué? ya. ¿Qué? Sí, te voy a hacer otra pregunta antes que siga. Sí. Viste que los factores, yo no sé si escuché bien en el video o qué, pero se unía reclutaba a la primerasa y ahí como que la unía ¿A la primasa? a la primasa, perdón, sí. Sí. Para vos decir, para que como que
señalicen el sitio de inicio de la transcripción. Claro, era como que la agarraba a la polimerasa y la llevaba para ¿A la polimerasa o a la primasa? a la primaz. Ya no sé lo que digo, sí. Porque la que te marca el inicio es la primasa, que no actúa por sí misma en este proceso. Pero sí, los factores de transcripción eh, pueden trabajar en coadyuvancia con las primasas, pero las primasas no van a actuar por sí mismas. Y esto es en eucariotas. En procariotas, viste que no se necesita ninguna proteína accesoria para que esto suceda. ¿Te acuerdas? Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, entonces estos factores lo que hacen es colaborar en colocar los factores basales, como son el tatabots, en el promotor, y posicionan a las polimerasas. Entonces acá tenemos el promotor, los factores específicos de la transcripción, el loop o lazo de ADN, y acá el complejo de iniciación. Perdón, el enhancer es el potenciador. Yo lo puse como, lo mencioné como el Tatabots, que es el complejo de iniciación. Entonces, esto que está a distancia, si bien está a distancia, está vinculado mediante toda esta polimerasa ARN polimerasa, que es este esquemita que habíamos visto hoy. ¿Se acuerdan que yo volví para mostrarle el GTF de... Sí. bueno, si Lucía me dice que sí, yo sigo. Viste que yo con... No fui la única, che. No, pero ¿qué? Es mi voto de confianza. Si vos me decís que sí, yo plena confianza en tú. No sé qué te tomás Bueno, como algo bueno. malo. Así son, así son, así son. Entonces, tenemos los enhancers, ¿tá? Que van a ser los potenciadores. Acá tenemos coactivadores, o sea, activadores y coactivadores. Esto va a hacer que la transcripción sea más, digamos, enérgica. Y luego tenemos una región proximal del promotor, el tatabots, que va a ser el que va a dar la iniciación, va a ser el que va a iniciar, y el TTR que es el gen que vamos a transcribir. Tenemos la polimerasa 2 acá, y estos son los factores generales de la transcripción, que realmente no me voy a detener en cada uno de ellos porque me parece que no son, o sea, que no hay que saberlos. O sea, son TF por Transcription Factor, ¿tá? Y esto es Transcription Binding Protein, ¿tá? Pero después me parece un montón tener que saberlos a todos. Averigüen eso si pueden. En las clases, si les van a preguntar los distintos tipos de... O sea, suelen ser tipo 2 porque la polimerasa es 2 y suelen después tener una letra, A, B, F, E, H, D, y son todos 2 porque la polimerasa es 2, pero me parece un montón, igual, ¿eh? No, me parece que no, no, es algo que no debería hacerlo ni preguntarlo. Entonces, esto lo que nos habla es que los genes, la mayor parte de los genes, están multiplicados, están regulados por distintos factores de la transcripción. ¿Tá? Entonces, tenemos los factores basales, como la TATA o ATATAC, que es lo mismo pero al revés. O sea, en realidad no al revés, sino la complementaria. ¿Tá? La proteína de unión de la transcripción, acá que se une a esta secuencia, se van uniendo los factores de transcripción basales, los factores basales de la transcripción, y luego la polimerasa 2, y bueno, y luego empieza a polimerizar el ARN, acá empieza a formarse la secuencia en rojito, en el complejo de iniciación, y acá ya tenemos el ARN naciente. Esto sí se está esta secuencia que expliqué recién se entendió, ¿verdad? Sí. Bien.
Y luego la elongación, que elongación básicamente es eso, es que aumenten en longitud, ¿tá? Tenemos el CDT, Carboxy Terminal Domain, ¿tá? No, para que a Luciana le gusta que hable así. De Carboxy Terminal Domain, de la ARN polimerasa 2, because it's a protein, right, Lucía? Right. Bien, gracias. Haces de mis clases más agradables. Tiene 7 péptidos repetidos, ¿ah? Que van, que son que tienen entre 26 a 52 aminoácidos, ¿ah? Perdón que me tranque tanto, estoy que veo borroso. Ya van a llegar a mi edad y van a entenderme, y van a llorar. Están únicamente presentes en la polimerasa 2. Y de esto, el balance que yo les hago, ¿ah? Y que puedo observar, y que les quiero que presten atención, es que están haciendo mucho énfasis en la ARN polimerasa 2 de eucariota. Así que pónganse en pillas, Wilson. ¿Ah? La 1, porque la 1 que transcribía, ¿se acuerdan? ARN ribosomal. Muy bien, María Cáceres, estrellita rosada para ti. Era dorada, pero bueno, está, hoy pinto rosada. La fosforilación es esencial para la elongación. No podemos elongar si no tenemos compuestos de alta energía y vamos a usar ATP. ¿Por qué no? Si siempre usamos ATP. ¿Tá? Y esta fosforilación depende de uno de los factores generales, que es el factor H. ¿Tá? Es T de transcripción, F de factor, 2, porque estamos hablando de la polimerasa 2, y H, bueno, porque tenía que poner una leche, yo qué sé. No puedo resolverlo todo, la mentira se resaca, basta de psiquiátrico. Bueno, no importa. Entonces, acá tenemos el ciclo transcripcional eucariota, ¿tá? La TATA-BOTS, que es la secuencia iniciadora, a nivel de 1, arranca, la secuencia arranca, la proteína unión a la transcripción, después viene el factor de transcripción 2B, después el 2F con la ARN polimerasa 2, después el 2E, después el 2H, el cual es el responsable de la fosforilación. Y entonces luego que todas estas partes se pusieron, ya se ensambló todo el complejo, ¿verdad? Y empieza a abrirse la hebra de ADN. Este es el complejo cerrado, porque primero se unen todos los factores. Se empieza a abrir la hebra de ADN para que pueda ser, para que empiece a formarse la secuencia de ARN por complementariedad de bases, y acá tenemos el complejo abierto, ¿verdad? Y luego, mediante la fosforilación de la ARN polimerasa 2, se inician y se liberan los complejos o sea, empieza la elongación, está, pasa la corta. Y acá vemos cómo se va elongando y se va elongando, ¿tá? El TBP, o sea, la proteína de unión o de anclaje, y el factor 2B quedan en la secuencia, en donde era el sitio cerrado junto con el factor 2D y el factor 2A. Y la polimerasa se va con el factor E y el factor H. El H porque es el que fosforila. Luego que se va elongando, se libera el 2E y el 2H, ¿tá? Se van agregando factores de elongación, se da la elongación, se da la terminación del ARN, y la ARN polimerasa 2 es liberada y desfosforilada, pierde estos fosfatos, ¿tá? O hidrolizada. ¿Y ya meditó? ¡Ya merito! ¡Yay! Bueno, los insultos, preguntas, dudas o elogios que no van a ver hoy porque estoy hecho percha,